Hola, buenas noches. Como todos los miércoles, con ustedes nuevamente Tercer Milenio. Esta noche vamos a tratar un tema quizás bastante conocido por muchos de ustedes, porque en otras ocasiones hemos hablado de ovnis, de caras de Belmez, de fantasmas, pero ¿quién de ustedes no conoce las ciencias adivinatorias, por lo menos algunas de ellas? ¿Quién de ustedes alguna vez no ha tenido curiosidad o no ha tenido la ocasión de asistir a una sesión de tarot o de quiromancia, o incluso a quien no le ha hecho alguna vez una carta astral? Esta noche vamos a hablar de esas ciencias, de las mancias. Principalmente nos vamos a centrar en la astrología y en la cartomancia. Y para ello tenemos esta noche a nuestros invitados. En primer lugar, Francisca Sáez, buenas noches. Buenas noches. Ella se dedica, entre otras cosas, al estudio del tarot. Nieves Escudero, buenas noches, es arqueóloga y es aficionada a la astrología. Y Alejandro Vivancos, que también ha estado con nosotros en alguna ocasión, se dedica al tema de la parapsicología. Y él también, desde su punto de vista, pues va a tratar de poner un poco de luz sobre este tema. Pero antes de seguir adelante, quería preguntar, ¿qué son las mancias, Francisca? Pues, Rafa, las mancias, para mí es un arte. Es un arte de sacar ese subconsciente que hay en nosotros, que a veces desconocemos, y traerlo al consciente. Eso es lo que es para mí el arte adivinatorio. Por ejemplo, en el caso del tarot, ¿desde cuándo se practica aproximadamente? Bueno, se practicaba, es una historia muy ancestral, yo tengo conocimiento de que la hipotética Atlántida ya tenía esa técnica para adivinar, pero no lo utilizaban para adivinar, era una técnica para el conocimiento del ser humano, que a veces no acababa de comprenderse. Después pasó a los primeros pobladores de Egipto, a las primeras civilizaciones egipcias, y se utilizaba de una forma muy distinta a la que ahora se está utilizando, porque ahora podríamos hablar de que el tarot se ha adulterado. La gente utiliza el tarot como algo muy morboso para adivinar qué va a pasar mañana y no para interiorizar por qué eso de mañana sucede, que viene de una parte del subconsciente. Alejandro, está comprobado, desde el punto de vista de la psicología, por ejemplo, que la luna pues ejerce influencia sobre las personas. ¿Pero ocurre lo mismo con otros astros? Por ejemplo, con el Sol. Bien, yo creo que cuando una persona nace, quizá también cuando es concebida, hay unas cargas magnéticas o unas corrientes, unas vibraciones en el universo, y entonces de la resultante de varios astros como estén, esas vibraciones van a ser, vamos a suponer, sencillamente de una frecuencia más alta o más baja. Eso va a marcar de una manera relativa, no digo absoluta, las facultades que va a tener esa persona, si va a ser más despierta para las letras o para las ciencias, si va a tener una tendencia morbosa o va a tener una tendencia pues optimista ante las cosas de la vida. Y de alguna manera, cuando vuelvan esos astros a resonar de una manera parecida a como estaban cuando nació, esa persona va a estar positiva, brillante, alegre, y cuando esas vibraciones o esas energías pues sean bastante distintas, pues se va a encontrar un poco apagada, un poco enferma, un poco oscura, un poco hundida. No creo que vaya mucho más allá, simplificando la cosa, el tema de astrología. Por lo tanto, cada persona va a tener una vibración determinada que le va a ser positiva o negativa, favorable o desfavorable. Si la persona que le hiciera una posible carta astral va a ser estudiosa, va a conocer bien estas técnicas, le va a dar una aproximación a lo que cómo es esa persona y quizá los momentos que va a tener más favorables o más desfavorables. Pero pienso que los astros indican, no influyen absolutamente. Creo que una persona también tiene capacidad para ser el dueño de su propio destino. Nieves, ¿qué es la astrología? Porque hay que decir que muchas personas confunden la astronomía con la astrología. Entonces vamos a diferenciar claramente qué es la astrología y podemos decir también qué es la astronomía, o si tienen algo que ver unas con otras. Bueno, depende de qué épocas estemos hablando, ¿no? En la antigüedad, astrología y astronomía eran la misma cosa, y las dos se englobaban bajo el nombre de astrología, que era el estudio de los astros, tanto del movimiento de los astros como de la influencia de esos astros sobre nosotros. Hoy día ya, por astrología entenderíamos este último, la influencia de los astros sobre nosotros, o incluso sobre el planeta Tierra, los vegetales, sobre cualquier cosa que exista en el planeta,
Y astronomía sería pues la rama que estudia o la disciplina que estudia el movimiento de los astros y las interacciones entre ellos, etc. Francisca, ¿hay alguna relación entre la astrología y el resto de las ciencias adivinatorias? Astrología, quiromancia, astrología, cartomancia. Sí que hay alguna relación, porque ten en cuenta que cada arquetipo del tarot tiene que ver con un planeta, lo rige un planeta. Hay una relación porque ten en cuenta que el ser humano está totalmente intercomunicado con un universo entero, ¿no? Somos como el microcosmos de un macrocosmos. Entonces los planetas que están en el macrocosmos, en el universo, influyen sobre nosotros y relaciona cualquier mancia o técnica adivinatoria. ¿Son fiables los horóscopos? ¿Qué opináis? Pues depende. Los horóscopos, que por ejemplo, que ponen en las revistas, que son los que más cercanos... No, de eso no creo yo. Yo creo que cada persona tiene sus vibraciones determinadas y entonces hay que hacer una cosa pues muy específica, muy a la medida. No sirve unas cosas tan generales como hacen las revistas, no creo prácticamente en ellos, aunque muchísima gente siempre va con fervor a la primera página de astrología de un periódico y las demás pasan, inclusive casi carecen de interés. Bueno, pues hay personas crédulas y personas que son un poco más así duras, ¿no?, para este tipo de cosas. O sea, en cualquier caso puede ser algo divertido, pero jamás se tiene que tomar lo que viene en un horóscopo al pie de la letra, ¿no? Como máximo podríamos decir, es tiempo de invierno y hace frío, es bueno llevar abrigos, pero hay personas a lo mejor que tienen un tono vital muy fuerte y pueden ir en camisa casi en invierno, y otras pues se harán muy frioleras y tendrán que ponerse 3 abrigos en vez de 1, pues vale. Nieves, estudiando la posición de los astros, ¿se pueden hacer predicciones para las personas que asisten, por ejemplo, a una consulta de astrología o que piden una carta astral? Predicciones sí, más o menos fiables, claro. Sí, bueno, aunque yo sería un poco prudente respecto a esto, ¿no? Siempre respecto a las predicciones de futuro. Yo considero que el futuro no es algo determinado, o sea, que el determinismo no existe de forma absoluta. Entonces, todo lo que se expresa en una carta astral, como creo yo en cualquier mancia, son tendencias, en cualquier caso. Es decir, bueno, sí puede existir una tendencia a tener un futuro profesional brillante quizá, pero puesto que todo es mutable y depende de la voluntad del ser humano, en un momento dado todo el mundo puede cambiar sus propias circunstancias, ¿no? Entonces, más bien orienta que define, creo yo. Entonces hay que tomarlo con cuidado, pero sí, el estudio profundo de una carta astral, eso sí, bien hecho, con una carta astral completa, no con un signo o un signo y un ascendente, ¿no?, sino bien hecho, bien estudiado y teniendo en cuenta siempre que el futuro es una tendencia, no algo fijo que no se pueda modificar, ¿no? Francisca, ¿cómo son las cartas del tarot? ¿Y cómo son las cartas? Por ejemplo, las que tú utilizas. Pues mis cartas particularmente son muy expresivas. Nada más mirar el arquetipo te está hablando de, no sé, de mucho color, de muchas formas y es como muy sencillo identificar qué está pasando en el individuo. Las cartas son una preciosidad porque ten en cuenta que un arquetipo tiene dentro la condensación de un conocimiento pues muy grande, porque cada arquetipo contiene un libro, o sea, es la concentración de un conocimiento. Entonces yo las amo un montón porque son preciosas, porque además ten en cuenta que ese arquetipo es parte de cada uno, o sea, es una parte que tienes tú dentro de ti, entonces son parte tuya, no es un papel que está pintado, es una energía que tú no puedes pesar ni medir, pues como el sentimiento que no podemos pesar ni medir, pero que está. Entonces la simbología hace que aflore en forma ese sentimiento. Quizás cuando una persona va a una consulta de tarot hay una carta que da mucho miedo, ¿no? Porque generalmente, aun siendo distintos juegos de tarot, siempre está en todos los juegos, es la carta de la muerte. ¿Qué significado tiene la carta de la muerte? ¿Es tan trágica como la pintan? ¿Qué va? En absoluto. La carta de la muerte está hablando de una transformación, de un cambio cíclico, porque todo lo que tiene forma tiene un principio, un nacimiento, un desarrollo y una muerte, pero hablaríamos de ciclos que comienzan, que se desarrollan y que acaban muriendo. Pero es una transformación completa del individuo que llegar a ella es un poco difícil, pero se suele llegar. Y en la parte física del arquetipo hablaríamos sí, de una muerte física, pero es que esa muerte también es cíclica, porque pasaríamos a una libertad donde el cuerpo humano o químico no estaría presente. Pero yo te diría que lo que a la gente más le asusta es la carta del diablo. No sé por qué, quizás porque la gente se piensa que es algo demoníaco y la carta del diablo es solamente una carta donde tú te sientes encadenada a una parte muy primitiva que está en nosotros y nada más, pero no tiene que ver nada con ningún ente diabólico ni nada. Serían los encadenamientos del plano material
pues de la materia, de las pasiones, yo qué sé, de los miedos, de todas esas cosas, pero ninguna carta del tarot es negativa. Son todas positivas porque orientan, y además no olvides que todas las partes que vemos oscuras están también en nosotros. Hay una parte de luz, pero también hay una parte de tinieblas. ¿Y por qué? Pues porque solamente hay un 10% de neuronas desarrolladas. Hay algo oculto en tinieblas en el ser humano, pero no hay cartas negativas. Quizás el hecho de ser tan expresivas, como tú decías, las cartas, hacen que la persona que está delante del especialista pues las interprete cuando vea la muerte, cuando vea el diablo. A lo mejor incluso se asusta, ¿no? Y hay que tranquilizar en ocasiones. Pero tú enseguida dices, esto no es un papel, esto quiere decir algo mucho más elevado a lo que te imaginas. No te imagines que esto es la muerte o es el diablo. Entonces la gente enseguida se orienta un poco. En el caso de las cartas, supongo que será muy difícil que en dos personas que van a consulta se coincidan las mismas cartas en distintas tiradas. Las posibilidades de que salgan combinaciones son casi infinitas. Infinitas, efectivamente. Pero en el caso de las cartas astrales sí hay casualidades o sí hay coincidencias. Por ejemplo, dos personas pueden nacer en el mismo sitio, en la misma ciudad, a la misma hora. Puede ser el caso de los mellizos o de los gemelos. ¿Quiere decir esto que estas personas que nacen con las mismas coincidencias en fecha, hora y lugar van a tener las mismas vivencias o los mismos sucesos en su vida? Yo no lo creo así, desde luego. Pienso que cada persona va a tener a lo mejor unas vibraciones determinadas, o vamos a decir una frecuencia energética o espiritual. Bien, el que nazca en las mismas condiciones puede decir que los aspectos exteriores le podrían influenciar de una manera algo parecida, pero no quiere decir que cara a su realidad esa persona no pueda tanto como quemar su karma como usar su personalidad o su fuerza para cambiar más su destino. Y luego, respecto a lo que le comentabas a Francisca sobre el tarot, yo pienso que también que las cartas serían un poco como espejos puestos en distintas posiciones, tal que el tarot tiene una enorme coincidencia con la cábala. Y entonces los símbolos de la cábala, según vayan en un orden o en otro, significan también distintas interpretaciones y reforzándose unos a otros o debilitándose. Entonces no habría que coger una carta del tarot nunca aislada, sino habría que cogerla en el conjunto en que sale. Y de otra manera también tendría que considerar que esos colores que tanto le emocionan a Francisca son vibraciones que entran un poco en nuestra parte espiritual y de alguna manera según el color con que las miremos, y voy a nuestro viejo adagio, nada es verdad ni es mentira, según las miremos las vamos a resentir por dentro o van a resonar dentro de nosotros, con lo cual esa interpretación pues también hay una parte subjetiva, Y la intuición en todo caso también tendrá su influye toque. muchísimo. Yo creo que en todas las mancias, tanto como la técnica, influye la intuición. Y claro, ojo, la intuición no pasa siempre. Yo creo que se da a veces espontáneamente. Por lo tanto, personas que van a una persona determinada que le eche las cartas, si esa persona, que la echadora de cartas, va a estar vibrante con fuerza, pues puede avanzar más o entrar más en la otra persona. Si está con un dolor de cabeza, una jaqueca o se ha enfadado con un pariente, va a estar peor y probablemente va a errar bastante más. Ojo con eso. Nieves, ¿es necesario estudiar mucho el tema de la astrología para llegar a dominar esta arte, esta ciencia? Sí, como todo lo demás. Cualquier disciplina que uno desee dominar más o menos, pues necesita años de estudio, claro. Lo digo porque se ve muy complicado, ¿no? Un astro en una determinada casa, una casa en un determinado signo, un aspecto de un astro con otro, hay cantidad de posibilidades casi con las mismas que estábamos comentando en el caso del tarot. Y lo importante del todo es saber interpretarlas en cada caso. Bueno, ahí está lo difícil, o sea, en realidad levantar una carta, hacer una carta astral, pues sí tiene su técnica y una vez aprendida, siempre es del mismo modo. Hay que manejar unas tablas, hay que hacer una serie de cosas, pero vamos, lo difícil realmente está en la interpretación, pero ahí es donde hay que dedicar más tiempo de estudio, precisamente, ¿no? También se necesita intuición, no abusar de la intuición, pero porque claro, cada planeta tiene sus características y cada casa las suyas, entonces eso ayuda, ¿no? Pero a la vez, pues siempre tienes que echar mano de algo más, ¿no? O sea, que habría que huir un poco de esos pronósticos que hacen los ordenadores, que meten los datos y que salen un montón de folios que te dicen que te van a pasar infinidad de cosas, que lógicamente entre tantas cosas, pues alguna vez pasa alguna de ellas, ¿no? Pero no es que el ordenador... Sí, pero están demasiado estereotipados, necesariamente, ¿no?
Muy bien, pues vamos a hacer un pequeño lapsus en el programa y rápidamente vamos a estar con ustedes hablando todavía del tema del tarot, de la quiromancia, de la cartomancia, de todas las mancias en general. Hasta dentro de unos segundos. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Estábamos comentando que quizás nuestros espectadores estén pensando que aquí, mira cómo están fumando los invitados, que se ve todo lleno de humo. Tenemos ahí un quemador de esencias y la verdad pues que estamos aquí muy bien ambientados, con un buen olor, pero es eso lo que se está viendo, ¿no? Ese es un niño que sale. Vamos a seguir hablando un poquitín de astrología. Hace poquitos meses, 2 meses, en el mes de agosto, han habido una serie de fenómenos a nivel astrológico pues que han dado mucho que hablar, empezando por el eclipse, siguiendo con la cruz cósmica. A nivel astrológico, ¿qué importancia tiene un eclipse? Concretamente un eclipse de esta categoría que hemos tenido aquí en España, que ha tenido un porcentaje de ocultación bastante elevado. Sí, concretamente, este anterior, el Sol, nuestra fuente de vida, nuestro Padre Sol, como decían los egipcios y tal, ha sido un poco anulado, con lo cual otras energías del universo, vamos a llamarlo otros planetas que vibran y nos mandan unas fuerzas energéticas o magnéticas, pues pueden habernos entrado más. O sea, ten en cuenta que las fuerzas estas son una resultante. Si una de ellas se ve un poco tapada o anulada, pues hay otras cosas bastante distintas. Lo de bien y mal, pues no sé, creo que todo es un poco relativo y hay personas que estarán abiertas a unas influencias determinadas y otras a otras, con lo cual pues no me atrevo a decir puramente como algunos agoreros que esto es malo, que tal y cual. Pues creo que el corazón nos sigue latiendo y si tenemos ilusión, pues es importante. Pero es posible que la influencia del eclipse se esté notando hoy en nuestros días, en esas catástrofes que parecen haber coincidido un poco pues después del eclipse. ¿Puede tener algo que ver las inundaciones, los huracanes, o es simplemente una casualidad? ¿Puede influir realmente un eclipse en el comportamiento de la Tierra? Podría funcionar un poco, puesto que un eclipse puede tapar, por ejemplo, una masa de agua que suba o baje más determinadamente. Puede enfriar una serie de nubes, y estoy hablando simplemente en plan físico, que tiene que llegar a un sitio a una temperatura determinada para hacerse lluvia o para seguir siendo una tormenta o un ciclón tropical. Pues creo que algo influirá, por supuesto. Sí. ¿Y la cruz cósmica? Esa cruz cósmica que decían que bueno, que era el anuncio del fin del mundo incluso, y ¿qué significado tiene una cruz cósmica a nivel astrológico? Bueno, cruces cósmicas se producen más a menudo, ¿no? Lo que ocurre es que quizá ahora por la conjunción con el eclipse y todo esto. De todas formas, una cruz cósmica es sobre el papel, digamos, de alguien que elabora esa carta astral, pues una especie de conjunción de un montón de planetas, salvo Plutón en este caso, en 4 puntos muy localizados del zodiaco, ¿no? Que es lo que forma esa. Yo, juntándolo con el fenómeno del eclipse, pues diría que quizá a nivel simbólico esto es una especie de puerta, ¿no? Tanto una cosa como otra, ¿no? Algo así como una puerta que se cierra y una que se abre, con lo cual tenemos el dilema de siempre. Es decir, cuando algo nace, siempre tiene que nacer sobre un terreno allanado. Entonces, puede ser, pues digamos, un principio hacia un cambio de conciencia. Lo que ocurre es que como nosotros normalmente no hacemos las cosas con demasiada conciencia y basta ver el planeta cómo funciona, pues tal vez lo que haya que derribar primero, pues se derribe con cierta violencia, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto todos estos cataclismos, que ya han sucedido otras veces, también es verdad, están asociados o no con esto, ¿no? Pero yo diría que sí que estamos ante un cambio de conciencia, ante una nueva era en la que hay que abrirse a otros paradigmas y a un tratamiento diferente de nuestro propio planeta, no solamente de nosotros mismos, que nosotros somos los que tenemos que hacer el cambio, sino también a un cambio global que no estamos haciendo. Estamos destruyendo el planeta en todos los órdenes y a nosotros mismos. Entonces, pues quizá este barrido se haga con cierta violencia, ¿no? O incluso pero yo diría, sí, perdona, yo diría que tampoco hay que ver el lado negativo, es decir,
si en el fondo de lo que se trata es de abrirse a un mundo con una conciencia distinta y en el que las cosas se puedan hacer de forma distinta, y todos nos hacemos un poco conscientes de eso, individualmente, para poder también actuar globalmente, pues en el fondo es una esperanza, ¿no? O sea, es una puerta abierta, no una puerta cerrada. Sí, quería decir que posiblemente la expectación de estos dos fenómenos esté un poco coligada pues a las profecías de ciertas personas que vaticinaban pues para esta fecha un cambio, un cataclismo en el mundo. Puede ser, ¿no? Esas expectaciones, esos miedos que se sí, tienen. es posible. Francisca, ¿cómo interpretas tú un arcano dentro de una tirada? O sea, ¿cuál es el significado de un arcano dentro de una tirada? ¿De qué depende ese significado? ¿De las cartas que tiene alrededor? Sí, depende de las cartas que tiene. Yo trabajo esto de la manera siguiente. Yo siempre pongo como punto de base un presente, entonces ese presente tiene que ver con un pasado y lógicamente caminará hacia un futuro. Entonces depende con las cartas que tenga a su alrededor, pero más importante es lo que tenga en el pasado y en el presente y en el futuro. Entonces así lo interpreto. ¿Las mismas cartas pueden ser interpretadas de manera distinta por distintos cartomantes? Bueno, no sé, el tarot tiene una simbología muy específica, ¿no? Entonces, te he dicho antes que aunque el diseño cambiase, la simbología es la misma, o sea, la emperatriz es la emperatriz, el emperador es el emperador, entonces eso tiene que ver un poco con la idiosincrasia de cada persona o cada individuo, ¿no? Cómo ve, cómo transmite lo que entiende, pero la base me parece que debe de ser la misma. La base debe ser la misma. Yo creo que sí, hay gente que a lo mejor no trasciende más para allá. Explicaba antes un ejemplo de que hay una mesa que es de madera, entonces podemos ver la mesa o podemos ver la materia prima de esa mesa de madera, que sería el árbol. Habrá personas que no vean el árbol en esa mesa de madera. Estaríamos hablando de alguien que no trasciende algo más profundo. Tomaría el arcano como algo material, de salud, dinero y amor. Pero yo personalmente utilizo esa trascendencia hacia la parte interna. ¿Vosotros pensáis que cualquiera de estas ciencias puede ser practicada por cualquier persona o hay que tener ciertas habilidades? Yo creo que hay que tener dos cosas. Una de ellas, conocerlo bien, y otra de ellas, practicarlo bien. Son dos premisas indispensables. Y además creo que también hay una parte, nuestro espíritu debe estar un poco afinado. Un espíritu que esté, no sé, vibrando muy bajito, ciertas mancias, yo creo que es imposible hacerlo, y entonces pues van a salir por ciertas televisiones anunciándose a tantos pesetas el minuto, van a decirte que te van a solucionar los problemas sin verte, y entonces te van a tomar el pelo y te van a vaciar el bolsillo bien tomado. Pero es posible, por ejemplo, una persona que tenga pocos conocimientos de cualquiera de estas materias, que se meta un poco en el mundillo este de la evidencia, de la cartomancia, quiromancia, que poco a poco con la práctica vaya desarrollando esa intuición? Hombre, claro que es posible, de hecho es así. Es así. Es así, de hecho hay una tendencia en nosotros a querer, pues no sé, investigar qué hay en lo oculto, qué hay detrás de una puerta. Hay una tendencia a investigar qué dice el jeroglífico de una carta del tarot. Entonces, eso lleva un proceso de desarrollo, como cualquier cosa. Pienso que todos somos videntes y que la evidencia está en nosotros porque venimos de una parte astral donde la evidencia es, cuando no hay materia, está ahí. Luego, pues hará falta primeramente un conocimiento, una información para trabajar un arquetipo, o sea, qué quiere decir tal cosa o la otra. Después tendrá que haber un sentimiento donde tú sientes realmente que ese arquetipo está en ti. Si no sientes que está en ti, ¿cómo vas a ver en qué persona puede estar? Y después habrá una parte física o material donde tú realmente digas, es que yo el arquetipo este lo veo. Vas por la calle y ves una persona vestida como el loco, pues con un sombrero, con un vestido de flores, y lo identificas con un loco, o sea, con un inocente, con un cero. Vas por la calle, puedes ver un emperador y rápidamente identificas a esa persona como un emperador. Quiero decir que un poco el ser humano lleva escrito lo que es por fuera también. Entonces, sí que hace falta un conocimiento, pero cualquier persona puede desarrollar esta historia. Ten en cuenta que venimos todos de una parte interna, trascendente, y todos tenemos esas posibilidades. Bueno, es que hay también otra cosa que considerar. Las facultades paranormales están un poco al alcance de todos, pero muchas de ellas en estado bastante dormidito, bastante profundo. Claro. Entonces, por ejemplo, en muchas pruebas parapsicológicas se hacen una serie de programas
en los cuales hay que adivinar cosas o presentir cosas, y hay personas que van a tener una tasa de aciertos mayor que otras. Se hace muchísimas horas de laboratorio trabajando estadísticamente, y inclusive hay técnicas como las de Milan Riz, que hoy trabaja únicamente para la NASA, que consistía en hipnotizar a una persona profundamente y, digamos, de alguna manera sacar esas facultades dormidas y elevarlas. Ha trabajado con muchos astronautas y con personas de la NASA de elevadísimo nivel, y por supuesto que les ha hecho que algo que estaba ahí medio dormido, latente, pues subiera muchísimo más. ¿Esto lo hacen al 100%? No, a eso tampoco. Yo creo que hay una relativa posibilidad de tener bastante más aciertos, de estar por encima de la media o bastante por encima de la media, pero lo del 100% yo no me lo creo, en nada. ¿Se podría establecer, sí? Sí, decía que sí, es un poco cierto. En realidad nadie conocemos a nadie. O sea, ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos. ¿Cómo vamos a conocer totalmente al 100% a nadie? Con ninguna técnica. Pero sí, depende del desarrollo que tengas. Es que ten en cuenta que ese desarrollo intuitivo tiene que ver un poco con... Es un efecto de tu disponibilidad hacia la vida, hacia el mundo. Hay personas que realmente están pisando la tierra, pero también tienen un concepto de elevación muy positiva. Entonces la iluminación, entre comillas, o esa intuición, aparece más pura que si alguien está con los miedos o yo qué sé, o haciendo daño a todo el mundo, ¿no? Hay una diferencia. Yo pienso que la intuición que está en nosotros se va desarrollando a medida que nuestro cambio interior va saliendo un poco e integrándose con el exterior, con el yo personal. Entonces al 100% nunca y nada, no conocemos a nadie, pero depende cómo tú seas, pues la obra será distinta, claro. ¿Se podría establecer una especie de baremo, por ejemplo, con el tanto por ciento de aciertos en una consulta a una persona? Es decir, dicho de otra manera, ¿a partir de qué porcentaje se puede decir que una persona tiene capacidad de evidencia? Bien, porcentaje de aciertos. Tú imagínate que vamos a trabajar en parapsicología con telequinesia, que es mover un objeto, por ejemplo, con la mente. A lo mejor empezamos a probar gente y el porcentaje es muy pequeñito. Vamos a imaginar que vamos a trabajar con acertar un dado que vamos a echar sobre una mesa. Hay 6 posibilidades. Entonces quiere decir que si yo he hecho 60 veces el dado, 10 veces me va a salir el haz, 10 veces el 2, 10 veces el 3, esa es la media aritmética. Si me sale, por ejemplo, yo estoy deseando, vamos a decirlo así, que salga el as y me sale 15 veces, mi porcentaje es un 50% superior a la media. Y te hablo de los puros experimentos que se hacen muchísimo en parapsicología. Rine, por ejemplo, pues trabajó mucho de estos temas. Hay personas que tienen capacidades de hermótica, a lo mejor de poner unas cartas boca abajo y tocar la carta y adivinar si es oros, copas, espadas o bastos. En este caso hay 4 palos. De cada 20 cartas que haga, probablemente va a adivinar la cuarta parte. Si el porcentaje es mayor, tiene una sensibilidad mucho mayor para adivinar. En parapsicología es así, y yo creo que lo han hecho muchísimas universidades. Luego es un tema serio. Yo lo que puedo decir una cosa, claro. Yo esto lo simplificaría un poquito más. Mira, vamos a ver, si una persona, un ejemplo, pues es un niño que nace de unos padres y tiene una carencia afectiva tremenda, por ejemplo, pues por parte del padre. Esta persona tendrá muchísimos problemas para relacionarse con esa parte masculina a lo largo de toda su vida. Entonces, si hay una carta que sale donde esa persona tiene carencia afectiva masculina, pues lógicamente es mucho más sencillo. En un presente conflictivo pareja, tendríamos que tocar de dónde viene esa parte conflictiva. Es con la pareja, pero viene dado anteriormente porque ese padre no supo mostrar su amor hacia esa persona. Entonces, esa mujer está necesitando amor masculino. ¿Y qué hace? No es elegida por lo masculino. Casi seguro que siempre le irá mal la vida matrimonial, porque ella no elige. Necesita amor de lo masculino y la eligen a ella, sin pensar, porque ella quiere ser querida. Entonces yo lo simplificaría, es mucho más sencillo. Yo hablaría de todo esto como algo de mucha lógica. O sea, una carencia afectiva va a traer consigo un planteamiento de presente problemático que, si no empieza a cambiar, pues en un futuro pues Sí, lo simplificaría mucho más. A ponernos en una posición. Francisca, ¿qué consideras de más peso? ¿La carta en sí con el color de su vibración o tu intuición?
con tu experiencia. Está implícito una cosa en la otra. Yo considero que está una cosa si tuvieras que elegir implícita en la entre las otra. dos? Es que no lo puedo separar, no se puede separar. Ten en cuenta que sin intuición tú no puedes, aunque conozcas el arquetipo, trascender dentro. O sea, tú trasciendes dentro de ese árbol que no se ve a través de la intuición por esa puerta del arquetipo. O sea, va implícito una cosa con la otra. Es que si hablamos de un tarot solamente porque me he informado qué significa el tarot y qué significa esta carta, diría salud, dinero y amor. Y yo hablo de un tarot que se profundiza más dentro y que va al subconsciente para traer al consciente el problema. Entonces ahí está implícita la intuición. Es mi forma de ver las cosas. O sea, digamos que en tu caso, o quizás en el caso ideal sería utilizar la cartomancia no para ver el futuro, si vas a tener suerte en el futuro, si te va a tocar la lotería, no, para entrar dentro de la persona e intentar ayudar a la persona. Por supuesto, orientarla a que su vida cambie de lágrimas a sonrisas. Es mi concepción del tarot. Ten en cuenta que hemos hablado de que va a pasar dentro de nosotros a intentar conocernos. ¿A qué hacemos aquí? ¿Para qué estamos? ¿De dónde venimos? ¿Y dónde nos vamos? Pero quizás la imagen que mucha gente tiene del tarot es esa que estoy diciendo. Totalmente errónea. Es decir, pues se imagina una señora, una gitana con un pañuelo en una mesa, pues diciendo que te va a tocar la lotería, que tengas cuidado, que no se te cruce un gato negro, cosas por el estilo, ¿no? No, porque entonces hablaríamos de un tarot adulterado. O sea, el tarot en estos momentos está muy adulterado porque pues el 60% de personas que lo utilizan realmente no están trabajando el tarot en sí como es. ¿Nada más que el 60%? ¿Y si es más? Por no decir... Por no decir, gracias. Por respetar un poco la historia. ¿Se entiende? Pero está totalmente adulterado, por eso yo de alguna forma matizo esto, o sea, el tarot no es salud, dinero y amor, es algo mucho más profundo, es algo que pertenece a nosotros mismos, que es la parte mágica o energética que no podemos mostrar porque no tiene forma, y esa simbología hace que tú la veas, que camines de una forma o camines de otra, entonces... Eso. Nieves, hace unos años un grupo de astrónomos hizo un manifiesto en contra de la astrología. ¿Por qué crees que están tan reñidas la astrología y la astronomía cuando realmente ni la astrología interfiere en la astronomía y en todo caso la astrología se nutre de los conocimientos de la astronomía? Pues no lo sé muy bien, no sé por qué se sienten tan amenazados. La verdad es que creo que también hay cierta confusión entre los astrónomos, es decir, creo que hay cierta ignorancia entre ellos acerca de lo que es la astrología. Porque también he leído muchas veces que las constelaciones de estrellas no siguen las pautas que los astrólogos dicen, que no, las constelaciones, Aries, Tauro, etcétera, nada tienen que ver, y esto va a sorprender a mucha gente supongo, pero nada tienen que ver con la elaboración que se hace de una carta astral, porque eso procede de otra cosa. Es decir, no me voy a meter en muchos detalles técnicos, ¿no? Pero se hace en virtud a la elíptica, que es la órbita que sigue la Tierra alrededor del Sol, y una banda energética que hay alrededor de esa misma elíptica, que se ha dividido en zonas que se han llamado conforme a estas constelaciones, pero que se hayan llamado igual no significa que tengamos por base esas constelaciones, ¿no? Entonces lo que a nosotros nos interesa es el movimiento de los planetas a lo largo de esa franja, que es el zodíaco. No existe ninguna razón para que haya una especie de pelea, ¿no? Yo creo que incluso sería bueno que se preocuparan un poco por estudiarlo, ¿no? Aunque solo fuera a nivel informativo, ¿no? O sea, no hay por qué dedicarse a la astrología, pero puede ser interesante, es un medio de conocerse a sí mismo y de conocer pues un poco qué fuerzas intervienen en nosotros cuando nosotros nacemos, que ese es nuestro mapa astral, ¿no? O sea, a través de una puerta pues hay una serie de fuerzas que luego nosotros vamos a utilizar en la vida y que nos puede servir de ayuda a conocerlo, del mismo modo que con el tarot, pues ya dice que hay una orientación, ¿no? Pues la carta puede servir para lo mismo. No se trata de definir la vida de nadie ni de delimitar vas a hacer esto o lo otro, sino más bien de decir, bueno, pues bajo este signo o estas características has nacido, tienes tales potencialidades, desarróllalas, ¿no? Y si puedes desarrollar más, mejor. No son compartimentos estancos, ¿no? Cada signo y cada... Entonces no... Sí, pero una cosa que tengo duda, si hay unos planetas que están más cerca, o producen un campo magnético, por decirlo de una manera un poco elemental, más influyente, u otros que su ángulo de su casa es un poco mayor o menor, que no son exactamente la 12ª parte de los 360 grados, ¿cómo influiría eso al hacer una carta astral? Cuéntanos un poco prácticamente. Todo se tiene en cuenta, ¿no? Si la banda ya he explicado que la banda del zodíaco es la que sigue la órbita de la Tierra alrededor del Sol, de todas formas también hay que entender que la carta se elabora con respecto a lo que nosotros vemos de los planetas desde la Tierra. O
sea, esto es un punto de vista geocéntrico. ¿Me explico? De forma que nosotros vemos cómo se distribuyen los planetas alrededor del zodíaco desde la Tierra. Por tanto, lo que a nosotros nos interesa son todos los planetas, pero también cuáles son los que están más cerca y cuáles son los que están más lejos, porque también estarán situados de una forma o de otra en el zodíaco. Los planetas más cercanos a nosotros nos influyen de forma diferente. Mercurio, Venus y Marte, por ejemplo, que son los planetas más cercanos a la Tierra, son los que llamamos planetas personales. Es porque su influencia es mucho más personal, mucho más cercana que otros como Júpiter y Saturno, que se llaman planetas sociales. Otros ya de una evolución mucho más lenta, como Urano, Neptuno y Plutón, que son los últimos, que ya se llaman planetas generacionales, porque su influencia permanece en un mismo signo durante muchos años, ¿no? Entonces, es evidente que depende de nuestra propia perspectiva que los planetas influyen más o menos. Sí. Nosotros los percibimos de forma diferente. Muy bien, qué maravilla. Está perfectamente explicado. Y bueno, otra cosa que quería comentar, ¿y cuándo se descubren planetas? Porque, por ejemplo, Plutón no se conocía cuando se empezó con la astrología. ¿Y quiere decir que Plutón hasta entonces no ejercía influencia sobre las personas o la influencia que ejercía era desconocida para los astrólogos de la época? Bueno, pues es curioso porque hay civilizaciones como la Sumeria y la Caldea que sí conocían Plutón. Es decir, ellos en sus horóscopos utilizaron siempre este planeta y dos más que nosotros de momento todavía no hemos descubierto. Pues bueno, Plutón de todas formas es uno de los planetas llamados generacionales, es decir, se encuentra al final de nuestra galaxia, entonces su influencia es menor, ¿no? Sí que existe, pero bueno, para elaborar la carta astral de una persona y ciertos acontecimientos importantes o las influencias más cercanas tampoco es realmente necesario, ¿no? Pero sí, todo hay que tenerlo en cuenta. Y tampoco es casual, creo, el hecho de que Plutón no se descubría hasta cierta época, ¿no? Que tengas en cuenta que Plutón no está al final de nuestra galaxia, sino de nuestro sistema solar. De nuestro sistema solar, sí, es verdad. Es verdad. Bueno, ¿influye el estado, Francisca, el estado de consultante cuando se acerca a vuestra consulta a la hora de interpretar las cartas? ¿Ayuda, por ejemplo, en que esté receptivo o no tiene nada que ver cómo se encuentra en ese momento la persona que...? Sí que tiene que ver. Ten en cuenta que si aparece una persona que tiene bastante dolor o bastante conflicto, pues aparece con una vibración muy baja. Si tú estás en una vibración un poco más alta, pues porque ya de hecho estás, cuando se te va a pedir el consejo, pues es muy fácil que tú entres, es mucho más fácil entrar en esa persona a alguien que aparezca, pues no sé, muy cerrado, que apenas manifiesta lo que es o lo que siente. Influye, pero no es que influya mucho, tiene que ver, pero la energía, sabes que cuando el consultante toca con las manos el arquetipo, está implantando una energía en él. Entonces el arquetipo se va a colocar de manera como está el consultante, la que va a interpretar, pues ya sabe cómo tiene que interpretar y encima está implícita esa evidencia o esa intuición. Por lo tanto sería, no sé, influye, pero no sé, tampoco influye demasiado. Bueno, esto no sería un poco como la magia, que desde una frecuencia más elevada se influye en una frecuencia más grosera o menos elevada. Eso tenéis que decir vosotros. No, pero ya no es magia, es un poco la psicología profunda, ¿no? O sea, una persona que está en déficit, pues cuando aparece una que está que expande las cosas, que se encuentra muy bien, pues rápidamente puede entrar en esa persona porque está muy en baja. No sé, es más fácil, no sé, es muy fácil cuando estás la misma historia contactar con alguien, pero si está más baja aún puedes contactar mejor. Si está más alta y tú estás más baja, ahí sería el caso contrario. Pero no sé, yo no creo que tenga que intervenir mucho el Estado. La persona que va a un consultante de tarot es porque ya está muy mal, es porque ya ha probado todo, o porque quiere saber qué pasa con su vida, porque ignora todo lo que le está pasando y lo que le va a pasar. Entonces va en una posición de querer oír, de ayuda, de pedir información, de lo que sea. Entonces va a pedirte. No creo que influya demasiado, me parece que no. ¿Y el estado del profesional que intenta ayudar a esa persona? ¿Tú sigues algún tipo de rito, por decirlo de alguna manera, de ceremonial, antes de ponerte delante de una persona? Hombre, ¿te relajas, te concentras? Hombre, claro, es que es básico cuando vas a hacer un trabajo de ese tipo que es espiritual, lo que es básico es cerrar los ojos, elevarte un poco, desconectarte de los problemas cotidianos del día, de tus problemas internos, de lo que sea, y conectarte como en un paréntesis ante lo que necesita esa persona de ti. Tú eres un vehículo que a través de esas puertas mágicas del tarot y de esa intuición y de tu disposición vas a ayudar a un ser humano.
Entonces hay que hacer una serie de ceremonia o ritual. Tienes que cerrar los ojos, meterte dentro de ti, a tu vórtice, pedir que todo lo que se diga sea para la luz, que todo lo que yo pueda sentir o transmitirle ella encuentre su camino. Claro que lleva consigo un ritual, ¿no? El tarot no es me fumo un cigarro y a ver qué te dice una carta. El tarot es mucho más, es una ceremonia. Ten en cuenta que estuvo en manos de órdenes sacerdotales hace pues milenios ya, ¿no? Y cientos de años, guardado para que no se pudiera prostituir, para que no se pudiera manchar, como un conocimiento totalmente espiritual del universo entero y en este caso del ser humano. Es algo es como una misa, es algo sagrado. Eso es una consulta de tarot. ¿Se puede utilizar el tarot para detectar enfermedades? Por supuesto que sí. Mira, es muy sencillo. Últimamente se sabe que, según los científicos, que todas las enfermedades pueden ser somatizadas. Entonces, si hay una historia emocional muy fuerte en una persona, pues lógicamente si no cambia esa historia emocional, acabará teniendo problemas en útero, en ovarios, en mama. ¿Por qué? Porque todo se somatiza. Primero está la energía que funciona mal y acaba somatizándose en la parte física. ¿Sí? Muy bien, pues vamos a interrumpir unos minutos de publicidad y dentro de esos minutos estaremos nuevamente con ustedes profundizando un poquitín más sobre el tema del tarot, la astrología y cualquier otra ciencia adivinatoria que pueda salir en esta noche. Hasta dentro de un ratito. Hola de nuevo, les recordamos que estamos en Tercer Milenio y para todas aquellas personas que se incorporan ahora mismo, recordamos que el tema de esta noche son las ciencias adivinatorias y un poquitín nos estamos centrando en el tema del tarot y de la astrología. Hay muchas personas que dicen que las personas que se dedican a echar las cartas, a leer las cartas o que se dedican a leer las manos o incluso los astrólogos, ante todo son unos grandes psicólogos. ¿Qué opináis vosotros de esta afirmación? Pues yo sí que yo opino que sí. Yo te diría una cosa, pues, bueno, aunque salga de contexto, te voy a explicar una cosa. Cuando volvemos otra vez aquí, pues traemos un montón de la herencia genética, el genoma evolutivo, etcétera. Pero se pierden muchas cosas materiales, como es el color del pelo o el color de los ojos, pero en la mirada de las personas se ve enseguida qué pasa dentro de la persona. Entonces, la psicología, para mí, la base de la psicología, en mi caso, es mirar a los ojos a la gente. Ahí estoy viendo rápidamente qué está sucediendo. Resulta que los seres humanos, pues, somos casi idénticos todos. Entonces, las miradas, aunque sean distintas, están diciendo o ocultando cosas que tenemos todos. Se adquiere una psicología importantísima porque es una mundología muy rica. Ten en cuenta que al mirar a la gente, al hablar con ella, a que te cuente sus problemas, te das cuenta, al cabo de haber visitado a 200 personas, que todos los seres humanos somos totalmente idénticos. Entonces se adquiere, pues eso, unas tablas en esa psicología donde cualquier persona que aparezca con problemas similares, el significado es casi igual. ¿Qué opináis vosotros? Sí, en buena parte, pero hay dos cosas. Está, yo creo, la persona que abre su espíritu y, como dice un viejo adagio, los ojos son el espejo del alma, mira ese espejo y ve el alma, de alma a alma. Y luego pues puede estar también la persona que empieza a vivir de este tema, que tenía un poquito de facultades, que se inquieta por ganar dinero, no las desarrolla y entonces solamente se queda en ser un medio psicólogo o un buen psicólogo inclusive, que entonces te va a decir unas palabras muy bonitas, un poco indefinidas, que las puedes coger de cualquier forma y siempre te las adaptas y te parece que te está diciendo lo que a ti te gusta que te digan o que crees que te conviene. Entonces hay que diferenciar entre la persona de espíritu, que va de alma a alma,
que es lo que se refería Francisca, y la persona que va por el bill metal a sacarnos las pesetas y nos va luego a decir que volvamos dentro de 15 días o dentro de 2 meses a ver cómo va la cosa. Y la otra persona espiritual que solo intenta ayudarte hasta donde llegue su mano o la fuerza de su espíritu. Bien, ahora hablaremos de esas otras personas que, vale, bueno, se ponen el apelativo de videntes. Sí, muchísimo. Hablaremos de ellas. Nieves, ¿tú piensas que una persona que se dirige a un cartomante, un astrólogo, puede cambiar el destino? Es decir, porque un especialista en tarot le diga, pues hay tendencia a que en tu destino aparezca esta situación. ¿Esa persona es dueña de su destino? ¿Puede hacer que eso no sea así? Por supuesto. El destino es algo mutable y depende de la voluntad personal ante todo. Lo que ocurre es que normalmente nos dejamos llevar por las propias tendencias, ¿no? Las tendencias de nuestro comportamiento, por hábitos adquiridos de comportamiento y por otras muchas influencias externas, ¿no? Pero uno es el arquitecto de su destino y es el creador de su destino, y eso es lo primero que no solo asume la persona que, o debería asumir la persona que está trabajando con estas cosas, sino que también debe saber transmitirlo. Es decir, puedes informar o orientar sobre ciertas tendencias, pero siempre intentando que sea la persona quien construya su vida, por encima de todo. Entonces, si hay algo que le hace infeliz, precisamente a mí me gustaría entroncar con la pregunta de antes, diciendo que aparte de ese psicólogo, no, es que la carta astral, como el tarot, como cualquier mancia, como se llaman, no se destinan a descubrir cuál es el futuro de una persona o qué va a ocurrir. O sea, realmente el objetivo es conocerse a sí mismo a través de una u otra cosa, conocer la naturaleza humana, la propia y la ajena, que en realidad es la misma. Entonces, si a través de ello uno se conoce a sí mismo o intenta conocerse a sí mismo, el objetivo también es que otra persona pueda llegar a conocerse a sí mismo y hacerse cargo de su vida y andar con ella como desee para ser lo más feliz posible. De eso se trata. En esta sociedad superficial que nos ha tocado vivir, muchísima gente, quizás demasiada, pues vive para los demás. Y claro, si está viviendo para los demás, sus tendencias naturales, sus sueños, ojo, que están ahí y que son una parte de nuestro yo profundo o de nuestro alma, se quedan un poco tapados. Entonces hay que hacer tal cosa porque está de moda, hay que empezar a vivir como le gusta a la gente que te rodea en tu círculo, a vivir, y claro, eso es un esfuerzo, un estirarse entre mi centro y el centro que creo que quiere la gente que está en mi entorno, que muchas veces es mucho más vacía o mucho más inconsistente o vana de lo que en el fondo de mi corazón casi presiento. Entonces es una ruptura que nos hace ser muy infelices muchas veces, o nos hace hacer cosas que están fuera de nuestro alcance, bien económico o físico o hasta moral si queremos, ¿no? Entonces debemos de, si estamos un poco conscientes y consecuentes con lo que emana de nuestro corazón, vamos a ser siempre más felices. Si nos estamos estirando para hacer lo que nos pide unas amistades pues flojitas o poco profundas, que nos rodean y que unas veces nos alaban y otras veces nos critican, pues entonces no vivimos nuestra realidad, nuestra vida. Entonces seremos siempre muy infelices. Estamos hablando de la psicología de la persona que se dedica a estas ciencias, pero ¿y la psicología de la persona que va a pedir consejo a un experto en cartomancia, en astrología? ¿Puede ser que corra peligro la personalidad o la psicología de esa persona? ¿Hay algún riesgo para esas personas? No digo a nivel general, pero ¿puede existir algún riesgo para las personas que buscan ayuda cuando se acercan a un profesional de este tipo? Creo que sí, es como una medicina. Una medicina puede ser apta para un tipo de enfermedad y puede ser contraproducente para otra. Entonces, el dar la medicina exacta es científico o es de tener pues, una afinidad espiritual que vibren parecido. Pero si para una garganta te tomas algo que va para el reuma, pues a lo mejor es totalmente improcedente y hasta venenoso o perjudicial. Bueno, quería recordar que a partir de este momento los teléfonos van a estar abiertos. El teléfono de Canal 49 es el 967 30 70 33, y queremos decir una cosa también, que esta noche aquí no vamos a echar las cartas. Hemos recibido ya alguna llamada preguntando si se iban a hacer lecturas de cartas. Solamente vamos a abrirlo en teléfonos, a nivel de que ustedes pueden contar sus experiencias, pueden preguntar a nuestros invitados o simplemente aportar algo al tema que estamos tratando esta noche.
Estamos hablando de los peligros que pueden existir para la persona que acude a un consultorio de este tipo. ¿Se puede crear adicción? ¿Una persona puede ser adicta a este tipo de prácticas? A cualquier cosa se puede haber adicción, sí. Luego, entonces, habría que indicarle, ¿no?, las personas que un poco os dedicáis a esto, cuando veis una persona que a veces dice, oye, ¿cómo tengo que volver otra vez? O incluso se conocen personas que van pegando saltos de un profesional a otro, como si no estuvieran satisfechas. ¿Puede ser esto un síntoma de adicción a estas ciencias? Y de desequilibrio también, ¿por qué no? Voy a hacer una pregunta un poco difícil quizás. ¿Cómo se puede distinguir un buen profesional de un charlatán, un mentiroso, un estafador dentro de estos campos? Los místicos decían algunos, ama y haz lo que quieras. Un poco así, si no hay interés y se ve sinceridad auténtica, yo creo que los ojos son el espejo del alma, se puede un poco averiguar, y si no te piden que vuelvas a los 10 o 20 días, que hay más desinterés y tienes realmente un cierto amor por ayudar. O sea, ese sería un aspecto. ¿Podéis sacar algún otro aspecto para diferenciar? Probablemente sí. Digo, ¿se os ocurre alguna otra cosa? Quiero decir, a mí me gustaría un poco que dierais unas ciertas orientaciones a las personas que nos estén viendo en este momento y que tengan interés en acercarse a un profesional y que estén dudosas, porque hoy en día, por desgracia, posiblemente pues haya mucha gente que no esté metida en este tema precisamente pues para ayudar a los demás, sino más bien para lucrarse. ¿Qué pautas debe seguir o qué puntos puede tener en cuenta a la hora de buscar un buen profesional? Eso es lo que me gustaría que dierais alguna pauta más, si puede ser. Sí, yo diría que una persona que asiste a una tarotista, o una persona que va un poco a orientarle para su vida, lo primero que se debe de hacer es que cuando aparece la persona, tú no puedes condicionar su vida de la manera que tú sientes que es el problema. Tienes que implantar en esa persona una fórmula, no darle el pez, sino intentar enseñarle cómo pescar el pez, ¿no? O sea, ¿qué hacer ella para que su vida vaya cambiando? Si una consulta de tarot, puedes ver perfectamente cuál es el pasado, el presente y el futuro de esa persona. Entonces, la vida de esa persona prácticamente la has visto en una hora y pico. ¿Cómo vas a decirle vuelve dentro de 4 días o de una semana a ver cómo te van las cosas? Puedes decirle, me llamas por teléfono, tomamos un café, me preguntas alguna duda, porque tu vida yo ya me la conozco. Porque no solamente interviene la tarotista con esa persona, es que también interviene ella, porque hay cosas que se sacan con las cartas, otras ellos mismos lo van diciendo. Pues te enteras prácticamente de toda su existencia. Y entonces la base es esa, que alguien no te diga ven la semana que viene, o que alguien te ayude para tú cambiar un problema, pero cambiarlo tú con tu experiencia, no porque alguien te lo está diciendo. Tú vivir la experiencia y ver realmente que si, por ejemplo, como todo tiene un efecto y los efectos negativos vienen de causas negativas, pues cuando suceden situaciones donde uno no entrega, donde no ama, donde no comprende, lógicamente va a haber situaciones en contra en ese presente y futuro de esa persona. Si logras que cambie esa actitud más positiva ante la vida en cualquier contexto, pues estás logrando que camine hacia una actitud y un efecto más positivo. Muy bien, parece ser que tenemos una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Hola, ¿me dice su nombre? Sí, María Dolores. María Dolores, usted dirá. Pues mira, es que yo estoy siguiendo con interés el tema que se está planteando y me surge la duda, la curiosidad de saber de qué forma influye la infancia en la personalidad adulta. Por ejemplo, si un niño se desenvuelve en su infancia y le afectan circunstancias de la vida, de problemas, de los padres, del cariño entre los padres o los hijos, o de familiares o hermanos, en fin, del ambiente familiar, del ambiente de la vida, del ambiente económico. Todo eso grava a la persona muchísimo, al niño lo grava muchísimo, y conforme se va haciendo mayor, pues se va reflejando en su personalidad y se va haciendo, pues, construyendo su vida de acuerdo con la forma en que se ha criado, por las circunstancias que han sido. Entonces yo pienso que después, a lo largo de la vida, pues esa persona se ve muy marcada y muy coartada a la forma en que se ha educado. Entonces no veo cómo después estas personas, que ustedes, por ejemplo, pueden influir para que todo eso, por ejemplo, la persona afectada pueda superarlo
María Dolores, ¿alguna cosa más? No, Pues eso, pues, si me lo pueden aclarar, si me pueden decir las posibilidades que esa persona puede tener a la hora de ser mayor, si puede corregir alguna de estas deficiencias que ha adquirido en la niñez. Muy bien, María Dolores, muchísimas gracias por su pregunta. ¿Cuál es el teléfono? Le van a contestar fuera de línea. Y bueno, recordamos el teléfono, el 967 30 70 33 para recibir nuevas llamadas. ¿Cuál es vuestra respuesta? Sí, vamos a ver, sí, lo hago muy cortito. Vamos a ver, cuando nacemos estamos recibiendo información. Desde el momento en que nacemos, pues tenemos unos sentidos, donde recibimos por parte visual pues las cortinas de color que tenemos en la habitación. Tenemos un sentido auditivo donde estamos oyendo pues, las voces, o esa, en este caso, una infancia conflictiva, pudiera ser con palos, con deficiencias económicas, etc. Eso marca al ser humano porque el ser humano tiene dos partes. Hay una personalidad, que es lo que va a marcar eso, pero hay una parte interna, espiritual, que llamaríamos como un genotipo evolutivo. Estaría la parte genética y estaría la que venimos, la que heredamos, y la parte de genoma evolutivo. Entonces, esa persona tiene una vibración X, puede trascender a lo largo de su vida y de su existencia todos los malos tratos o conflictos de la infancia, según vaya viviendo experiencias a través del tiempo. Pero tiene dos opciones. Si hay una evolución hacia, pues yo qué sé, hacia el amor, las cosas rápidamente cesarán. Un niño que ha sido muy maltratado puede decir, bueno, pues yo maltrato, pero un niño también que ha sido maltratado, el día de mañana pues nunca maltratará a sus hijos. ¿Por qué? Porque en sus carnes ha vivido esos palos y no quiere que sus hijos reciban lo que él recibió. O sea, es que es una actitud de elección de hacia la luz o las tinieblas, entre comillas, o sea, hacia el amor o hacia el odio. Yo creo que esas cosas que marcan tanto, a medida que el tiempo va pasando y el ser humano evoluciona, porque es mayor, porque va entendiendo, puede ser que con el tiempo esas cosas vayan desapareciendo, e incluso hay datos que hablan de gente que lo ha pasado muy mal y que por ese simple hecho después ha sido gente maravillosa porque no ha querido que sufra nadie de los que estaban a su alrededor. Esa es mi opinión. Sí, yo creo que siempre un conocimiento puede transmutarnos. Entonces, si se acepta que fue una circunstancia fortuita el que hubo alguna persona cruel o inconsciente, porque no, muchas veces a lo mejor un padre o una madre pues trata a sus hijos de una manera inconsciente porque está histérico o histérica con un problema del trabajo, de HDI o familiar o lo que sea, y entonces aparentemente de rechazo un hijo pues paga esos gritos, ese castigo y tal y cual, cuando deberíamos intentar también, en otro caso, proteger en exceso a nuestros hijos. ¿Es bueno o es malo? Pues a veces también habría que motivarlos para que hagan cosas, que se responsabilicen, por ejemplo. Y si ese hijo luego toma conciencia de que los padres pues son humanos normales y no son ni superhombres como aparentemente cree y que tienen defectos y debilidades, pues los aceptará como algo natural y entonces se concienciará y luego pues actuará en consecuencia según vibre. Si su espíritu es fino, será una persona maravillosa, como citaba Francisca, y si le quedan todavía oscuridades y odio, pues también los proyectará en su vida futura. ¿Es posible que una persona que haga mal uso de estas cualidades, de la evidencia, vaya perdiendo la capacidad de leer, interpretar el tarot o leer las manos? Sí, totalmente, no en el tarot, en cualquier historia. Cuando se utiliza mal esas energías que están en ti, por supuesto que los efectos son de caos y destrucción. Entonces hay una frase muy bonita que yo siempre digo, que por sus obras los conoceréis, ¿no? Entonces, eso no tiene ninguna explicación. Se sabe realmente cuando una persona es legal, cuando una persona es guay, cuando una persona ama y cuando una persona odia. Entonces, cuando se utilizan mal estas capacidades o este desarrollo de las capacidades, se acaba perdiendo esta historia. Estoy de acuerdo. ¿Vosotros sois conscientes del trabajo que estáis realizando con las personas que van a vuestra consulta? ¿Cómo, de alguna manera, como psicólogos, prácticamente, podéis moldear para bien o para mal a la personalidad de esos individuos que se acercan a vuestra consulta? Porque por lo que se está viendo aquí, pues tenéis una responsabilidad bastante grande, ¿no es así? Sí, yo hablo y te digo que sí porque no lo he leído, he visto resultados. Entonces, cuando una persona que es ludópata pues deja de jugar, ahí estás viendo un resultado concreto material, ¿no? Cuando una historia, pues yo qué sé, de injusticia, de mil historias, desaparece y esa persona no se quiere suicidar, y resulta que empieza a vivir, ahí estás viendo resultados. Yo soy consciente de ese poder y te digo lo siguiente.
todo este poder, entre comillas, poder, deberíamos de mandarlo hacia la luz. O sea, nunca debemos ayudar mandando las cosas hacia la oscuridad, o sea, hacia... Hay una vecina que te critica, que te está... ¿Cómo vamos a decir eso a alguien si vamos a condicionarle a que realmente se separe a esa vecina? El tema de la ayuda esta, como en todas las ayudas, es tratar de unir, nunca de separar. Siempre que se trate de unir cualquier cosa, trabajándola tras un proceso, estaremos viendo la magia que está unida a esa psicología y está unida a la luz. Es mi opinión. La verdad es que estamos tratando el tema de la cartomancia desde un punto de vista muy bonito. Ojalá que todo el mundo que se dedica a este tema lo hiciera de la forma en que estáis hablando. Pero ¿qué opináis, por ejemplo, de las personas que se enriquecen por medio de estas prácticas? Que no solamente intentan sobrevivir o vivir honradamente, sino que intentan acaparar el máximo de dinero. ¿Creéis que eso es lícito? Creo que no, en las cosas del espíritu, pues el que se convierta cierto personaje que sale por ahí por alguna tele en una multinacional de la cartomancia o de las adivinaciones, pues me parece despreciable completamente. Pero en nuestros actos en la vida, pues tenemos actos que no son correctos, bien en problemas ecológicos, o bien en problemas de comercio, o de política, o de justicia, o de muchas cosas. Creo que estamos en evolución y hay que seguir evolucionando, pero queremos más deprisa de lo que realmente quizá ciertas posibilidades aparente humanas o un poco injustas, pues nos están demostrando que va. Yo creo que el mundo poco a poco irá mejorando. Según lo que ha dicho Francisca, si se hace mal uso de estas técnicas, pues se pierde la capacidad de poderlas utilizar. ¿Podríamos decir entonces que estas personas que se están enriqueciendo son unos falsantes, puesto que no tienen ninguna capacidad? ¿O se puede llevar las dos cosas? ¿Se puede ser un buen vidente y a la vez pues estar acaparando riquezas? Creo ¿Son no. incompatibles estas dos circunstancias? Creo que son Sí, incompatibles. son incompatibles. ¿Se puede ejercitar la videncia a distancia, como tantas veces vemos en televisión, mediante el teléfono? No, bueno, yo respeto a todo el mundo que lo hace, ¿no? Yo personalmente, como he dicho antes, tengo que mirar a los ojos a la persona, tengo que tocarle las manos, tengo que hablarle con esa voz al corazón. O sea, yo personalmente no puedo trabajar a distancia, yo tengo que estar presente con el ser humano enfrente de mí. No quiere decir esto que no exista la evidencia a distancia. Ten en cuenta que la telepatía existe, que hay muchas cosas que existen y se han verificado. Pero en mi caso, yo particularmente, yo quiero ver al individuo enfrente de mí, quiero estar con él y quiero sentirme parte de él, porque es la única manera donde yo puedo ahí actuar. ¿Qué opina? ¿Sí? Yo creo que ese tema estoy un poco de acuerdo con Francisca, pero matizaría que hay algunas personas, muy pocas, que pueden tener una capacidad de evidencia a distancia o de percepción extrasensorial, o pueden, no sé, tener sueños dirigidos que se programan también, y entonces de alguna manera pues hacer una especie de lo que se llama en parapsicología un viaje astral, ir a un sitio y ver cosas de ese sitio que de una manera lógica es imposible de ver. Bueno, pues sería ver unos retazos, pero nunca profundizar demasiado, creo. ¿Qué opináis de los 906, los teléfonos estos que tantos proliferan hoy en día? Un sacacuartos como otros muchísimos que te prometen adelgazar en 3 días, o dejar de fumar o dejar de beber en 2 y medio. Pero, nuestra sociedad de consumo consume y consume y consume. O sea que se no podría calificar como una estafa. Y una adicción Sí. material, es como una ludopatía, ¿no? Entre comillas, porque aparte ya se conocen que son cintas que están grabadas, que vamos, que no tienen, que van como por un código de ordenador, y que no está a las 3 de la mañana, no hay nadie ahí sentado esperando que una persona llame. O sea, vale, yo lo respeto porque funciona en el sistema que estamos ahora mismo, pero no estoy de acuerdo para nada. Te sigo diciendo que yo el contacto, la persona tiene que verte a ti también, tiene que sentir pues esos ojos, esa parte del corazón que dice estoy contigo en tu sufrimiento. Es como yo entiendo la historia de la orientación, no de otra manera, pero respeto cualquier tema, ¿no? Y cualquier punto de vista. Muy bien. Recordamos el número de teléfono, es el 967 30 70 33, y vamos a interrumpir unos segundos y rápidamente estamos nuevamente con ustedes. Si quiere contarnos sus experiencias, puede ponerse en contacto con nosotros al apartado de correos 369 o bien por internet
a la dirección electrónica mileniotv@arrakis.es. Ya nos queda poquito, seguimos hablando algo más sobre el tema de las artes adivinatorias, de la quiromancia. Bueno, la quiromancia lo hemos tratado un poco, ahora en todo caso daremos algún apunte, sobre todo de la cartomancia y de la astrología. ¿Por qué hay tanto interés últimamente de la gente por ir a que le lean en el futuro, a que le digan algo sobre su futuro? Yo creo que este interés que hay creciente pues ha propiciado pues que aparezcan tanta gente, ¿no?, que se dediquen unos honestamente a estas artes y otros, sin embargo, pues se aprovechen de las circunstancias pues para enriquecerse, como decíamos antes. Pero ¿por qué la gente demanda estos servicios? Yo creo que hay una inseguridad en el ser humano muy grande cuando nuestra sociedad actual nos hace salir mucho de nuestro entorno. Perdemos muchas veces nuestro pueblo, perdemos un poco nuestros amigos de la infancia, nuestra escuela, nuestros compañeros a lo mejor de instituto, y nos vamos pues a tierras más o menos inhóspitas o más o menos extrañas, trabajando en trabajos a lo mejor que nos han caído un poco por casualidad, que no los amamos completamente, y estamos en ambientes que también encontramos un poco raros, y entonces esa extrañeza hacia muchas cosas, no tener el calor de lo cotidiano, antiguo y que siempre ha estado cerca de nosotros o que estaba en nuestras generaciones anteriores, da al ser humano actual mucha inseguridad. Segundo, estamos siendo bombardeados por una serie de anuncios que nos prometen el oro y el moro o la felicidad absoluta. Tampoco. Creo que la felicidad está en gran parte en una actitud interior, en un poquito estar siempre que puedas haciendo lo que te gusta con las personas que te gustan. Y a lo mejor pues un señor que ha estudiado una cosa y trabaja en otra completamente distinta probablemente sea infeliz. Si no puede a lo mejor estar con aquellos amigos o amigas de la infancia que se comunicaban más que casi con nuestros propios padres, pues también no puede comunicarse más, y amigotes estos un poco superfluos, pues no te atreves a abrirte el corazón. Todos estos apuntes hacen que el ser humano sea más infeliz, y entonces busca desesperadamente por los medios tanto a su alcance como los que están fuera de él, cree que le pueden hacer un poco feliz y busca esto mismo. Nieves, el que nos digan un poco qué es lo que nos puede pasar en el futuro, ¿puede ser un condicionante para que realmente nos pase? ¿Podemos nosotros mismos provocar esos acontecimientos que anteriormente nos han dicho que pueden suceder? Sí, pudiera ocurrir. Por esa razón hay que tener mucha responsabilidad a la hora de aconsejar a una persona o de decirle algo respecto a su futuro. Normalmente nosotros provocamos con nuestro pensamiento la mayor parte de lo que nos ocurre, ¿no? Con lo cual, cuando alguien en quien tú confías, porque normalmente cuando una persona va a estas cosas va también con cierta predisposición a confiar a la persona que se va a encontrar, ¿no? Y tú le das ciertas pautas, tiende a reproducir esas pautas. Entonces hay que tener mucho cuidado en todo. Claro, entonces sería aconsejable que siempre los mensajes sean optimistas. Claro, Exacto. Exactamente. Para no provocar en esa persona los estados negativos, ¿no? Así es. Una persona que se dedique a leer las cartas o a hacer cartas astrales, ¿puede utilizar la técnica sobre sí mismo? ¿Puede uno echar las cartas a sí mismo para ayudarse, para orientarse? ¿Vosotros lo hacéis, por ejemplo? Bueno, yo sí que al principio, pues hace ya muchos años, pero a lo largo del tiempo he visto que se mezclan mis deseos. Entonces uno mismo, yo personalmente no me puedo trabajar el tarot. Yo trabajo el tarot conmigo misma a nivel de meditación, a nivel de soñar esos arquetipos, ¿no? Porque ten en cuenta que al soñarlos, pues el subconsciente va a revelar sueños al consciente. Pero a nivel de trabajar lo que me va a pasar, ¿no? Porque además, entre otras cosas, es que la persona que conoce estas técnicas y tiene esta evidencia, sabe perfectamente lo que le va a pasar mañana, porque depende de lo que en presente esté haciendo, y sabe lo que le pasa en presente porque conoce su pasado. Si tú el pasado no lo colocas, no puedes saber qué pasa en futuro, pero si colocas un pasado en un lugar, en su lugar correspondiente, pues sabes perfectamente qué pasa en tu futuro y en tu presente. Pues alguien que realmente a conciencia sabe lo que está haciendo con el tarot, ya se conoce un poco a sí mismo perfectamente.
¿Es el tarot una herramienta de comunicación con otros planos espirituales? Podría ser, yo creo que hay una enorme interrelación entre tarot, cábala y entre tarot, pues vibraciones del universo, vamos a llamarles planetas, Totalmente, etcétera. totalmente. Y dentro de ello, hoy día lo que pasa es que se ha perdido un poco de la sabiduría ancestral o la sabiduría oculta o esotérica que se decía, y entonces pues mucha gente lo ve como simplemente un método adivinatorio, una cosa superficial, que nada más lejos. Yo creo también, aunque quizás Francisca no lo ha terminado de decir del todo, que esos arquetipos del tarot son para meditar también en ellos y a lo mejor coger tanto, cargarse de energía de ellos, meditando sobre una carta o tapando un pequeño hueco que tienes en tu carácter o en tu forma de expresarte, y entonces es una herramienta de evolución personal también hacia lo espiritual. ¿Qué consejo daríais, Nieves, Francisca, a aquellas personas que, bueno, pues a partir de ahora decidan, por ejemplo, adentrarse en el mundo de del tarot o de la astrología, por ejemplo? ¿Cómo deben de empezar a meterse en este mundillo? ¿Qué consejo daríais? Sí, pues yo les aconsejaría que no comprasen un tarot simplemente y se leyeran el librito ese que trae consigo el tarot, ¿no? Que habla de salud y muy amor. Pues que buscasen una persona que está entendida en el tema, que estudiasen sobre todo los 22 arcanos mayores, que son las capacidades de cada uno, y que nada, que adelante con ello, pero que no tomen cualquier tarot y cualquier librito y por sí mismos empiecen a trabajar la historia, que estudien un poco el tema a nivel mental, que también lo sientan en su parte interna, y que al mismo tiempo físicamente pues estén haciendo o tengan la actitud pues de un cambio, porque esto lo que va a producir es un cambio interno. ¿Se puede hacer un pronóstico a largo plazo, tanto a nivel de una carta astral o de una tirada de tarot, o se limita en el tiempo pues a un año? O sea, no lo sé. No, yo pienso que no hay una limitación. Lo que sí que hay es un estancamiento de las situaciones de futuro, pero por parte del propio individuo. El individuo, imagínate que le fluya un viaje maravilloso, que encima se lo regalen y que el individuo pues diga, pues no quiero ir. O sea, la tendencia es que ese viaje era para él, pero él, como libre albedrío, dice, yo no quiero ir a ese viaje. Entonces, detendría un poco su destino positivo, entre otras cosas, ¿no? No hay una limitación de tiempo. Yo pienso que el tiempo lo va a poner la persona únicamente, su cambio evolutivo de conciencia. Y aquellas personas que se dedican a estos temas y que le dicen al consultante, oye, que tienes que volver dentro de 15 días porque tengo que hacer un seguimiento de tu caso concreto, ¿y qué opináis de estas personas? Pues para nada. Te he dicho antes que en una consulta de tarot de 1 hora y media perfectamente conoces desde el momento en que nació la persona hasta nuestros días y más cosas. Entonces no hace falta que venga a pagarte o que venga a verte otra vez a los 15 días. Te he dicho antes que puedes hablar con ella, que puedes tomar un café. Es más, una persona que es tarotista auténtica realmente coge amistad, se hace amiga y después siguen viéndose, no sé, es mi opinión personal. Y este problema no es, por ejemplo, una infección que el médico a lo mejor tiene luego que comprobar o analizar si se ha pasado ya los microbios o siguen todavía ahí más o menos latentes. Entonces es otra cosa. Para finalizar, ¿qué consejo daríais a una persona que quiera acudir a una consulta de tarot o a un especialista en astrología? ¿Debe seguir algunas pautas que un poco garanticen que se dirigen a una persona profesional? Porque sabéis que, bueno, lo que hemos estado comentando, ahí existe el riesgo de que una persona caiga en manos de un desaprensivo que le saque los cuartos y totalmente, que encima le engañe. y es muy frecuente, no me atrevo a decir el porcentaje, pero mucho más de la mitad seguro. Entonces, ¿podéis establecer algún tipo de pauta, algún detalle que haga ver a esa persona que, bueno, esta persona puede ser adecuada o por lo tanto, o por el contrario no? Ya lo ha citado Francisca, el ver a una persona y luego dejarla ir y que evolucione ya, le has puesto un poco unas pautas, le has indicado, aquí hay estas piedras en tu camino, ahora el camino lo tienes que seguir haciendo tú. Pues es importante. Muy bien, pues os agradezco muchísimo vuestra colaboración, vuestros comentarios. Y bueno, como con todos los invitados, cuento con vosotros para próximos programas, Francisca, Alejandro y Nieves. Que tengáis un feliz regreso a Albacete, que sois en vuestro lugar de residencia, y a ustedes pues los emplazo como todas las semanas al próximo miércoles, que volveremos a tratar de temas muy interesantes. Que pasen felices noches y buenos sueños. Hasta luego.
Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches.